desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El consentimiento de tecnologías en el manejo sostenible del suelo, bosque y el agua son esenciales para enfrentar el fenómeno de sequía prolongada, enfatizó el presidente Juan Orlando Hernández al celebrar el Día Mundial de la Madre Tierra. Hernández planteó la política oficial de su mandato ante la sequía que afecta al territorio nacional al lanzar el Plan Maestro de Manejo de Agua, Suelo y Bosque en el auditorium de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales en la ciudad de Ciguatepeque, departamento de Comayagua. Destacó que la idea es volver al país eficiente, competitivo en el manejo de estos recursos como complemento al Plan Honduras 2020, como hoja de ruta para repotenciar la economía nacional en 6 áreas, y 2 de ellas son los agroalimentos y la parte forestal. La iniciativa es respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que aportó $25 millones, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que dispuso de $20 millones para su desarrollo a través de los fondos verdes. Propuestas que permitirán repotenciar la economía textil, manufactura, de autopartes, y prioriza el Plan Honduras 2020 en turismo, porque Honduras no solo son las ruinas de Copán, Ciudad Blanca o riqueza étnica. El país posee más zonas de reserva en comparación con toda la región centroamericana y el Caribe. La iniciativa para atajar los efectos de fenómenos naturales como la sequía, el Niño y la Niña requieren la urgente unidad de los hondureños, porque si no, nos quedamos sin agua de Mandó. Hernández reveló que a media semana arribará al país una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo para hablar sobre los fondos verdes que se orientan a reforestar el territorio nacional. En ese sentido, el rector de la Universidad Forestal, Emilio Esbey, expresó que la academia está lista para asumir el desafío de enfrentar el cambio climático. El Plan Maestro de Manejo de Agua, Suelo y Bosque, el Plan Honduras 2020, más otra iniciativa por estructurarse de seguridad ciudadana, más la política de transparencia son grandes avenidas para ordenar la visión de donde Honduras quiere estar en 50 años. Sobre el tema, el rector de la Universidad de Ciencias Forestales destacó que las tragedias naturales que han afectado el país, como el gorgojo descortezador del pino, debe ser una oportunidad para buscar técnicas mejoradas e innovadoras ante severos ataques a futuro. En el caso del gorgojo descortezador, es una plaga que llegó para quedarse en el país y debemos convivir con él. La academia está obligada en hacer investigación forestal aplicada para ver surgir medidas novedosas y prepararnos para mejores eventos, concluyó la autoridad académica forestal del país. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Amanda Mena. Nosotros en La Entrevista, les recuerdo que también nos puede escuchar por Radio Visión Honduras en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, todo el corredor central de Honduras, y en el litoral atlántico en la 105.5. Usted, si en algún momento va a abandonar su casa, nos puede seguir a través de las frecuencias en todo el país de Radio Visión Honduras. También nos pueden seguir por Facebook Live. Saludamos a nuestros compatriotas que nos ven a través de Centroamérica TV en los Estados Unidos, y a todos que nos ven por los diferentes sistemas de cable e internet en el mundo. Aquí está el Plan Maestro de Agua. A ver, Evo, ¿dónde enfoco? Aquí. Plan Maestro de Agua, Bosque, Suelo. ¿Qué es eso? Pongan atención, porque los hondureños tenemos enormes problemas de agua. El bosque lo están quemando unos bárbaros, y aparte nos cayó el gorgojo descortezador, y también los problemas de suelo, la necesidad que se tiene para poder conseguir que los cultivos sean más productivos y no tengamos que exportar tomates, aguacates, productos de la tierra que nosotros podríamos producir. Tengo a 3 expertos que están al frente de este Plan Maestro de Agua, Bosque y Suelo, que el presidente Hernández ha comisionado. El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Jacobo Paz. Buenos días, ministro. Buenos días, muchas gracias, Raúl. Un placer estar aquí el día de hoy.
Bien, gracias al ministro Jacobo Paz. Está don David. Schwarzman. Dígame el apellido. Schwarzman. Él es de Israel, viene desde Israel. Bienvenido. Muchas gracias. Y está el comisionado del cambio climático, Marlon Escoto Valerio. Muchas gracias. Ministro, alegra saludarlo. Muchas gracias a ustedes. Bien, en términos prácticos, si me explican y le explican al pueblo hondureño en qué consiste este plan que tienen de manejo integral de agua, bosque y suelo. Iniciamos con el ministro Jacobo Paz. Bueno, realmente este plan nace producto de la gran crisis que tuvimos en el año 2014 y 2015 por el fenómeno del Niño. Empezamos a ver que había una desintegración en todas las actividades que se estaban desarrollando. Habían varias entes del gobierno, varias ONGs, varios cooperantes que estaban trabajando aisladamente sin una meta específica. Posteriormente, a través de especialistas hondureños como el doctor Gaugel de la FIA y personal de la Escuela Agrícola Panamericana, nos dimos cuenta de que el suelo era también un factor importante en todo este proceso que teníamos que tomar en cuenta. Y luego, integramos lo que se llamó la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, en donde participaron aparte de los entes del gobierno, participaron también los colegios profesionales, el sector privado, y entre todos logramos establecer que teníamos que hacer realmente un triángulo equilátero en esto. Agua, bosque y suelo tenían que ser vistos con un grado de integralidad y agarrar todos los esfuerzos que se estaban haciendo aisladamente y conjuntarlos en un plan que es el final lo que logramos hacer. Este plan para que funcione tiene que ser, como usted dijo al inicio, tiene que incluir a toda la sociedad. Aquí este no es un plan de una Secretaría de Estado ni de un comisionado presidencial, es un plan que nos tiene que abarcar a todos, en donde los municipios, la sociedad civil, los productores, el sector privado, tenemos todos una labor que realizar, porque tenemos que tomar en cuenta todos los problemas que genera el cambio climático, estableciendo claramente que Honduras es el país que más es afectado por el cambio climático. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen expertos que han publicado ya, que por nuestra ubicación geográfica y por todos los problemas que hemos tenido, tanto con excesos de agua, con huracanes y con las sequías, nos hemos convertido en el país más vulnerable del mundo relacionado con el cambio climático. Y este plan lo que tiene ahora es una manera integral de ver el problema y de buscar soluciones, con el propósito de que nuestro país continúe esforzándose en mejorar el tema de productividad agrícola, que tengamos agua, y que podamos conservar los bosques que tanto beneficio nos dan. Sí. Ministro Escoto, en términos prácticos, el plan agua, bosque, suelo. Bueno, en términos prácticos significa juntar todas las instituciones del Estado que tienen relación con agua, bosque y suelo, llámese Instituto Forestal, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Ambiente, SANAA, la empresa que generan energía, y ponerlas en un solo documento, en una sola estrategia de país. En términos prácticos, significa que en el presupuesto anual del Estado, por ejemplo, el 2017 se hizo un primer ejercicio de marcar el presupuesto que está relacionado con este tema de cambio climático, de agua, bosque y suelo, y revisar el vínculo entre estos fondos nacionales también con los fondos de cooperación internacional. Eso significa crear una plataforma de cooperación internacional, una especie de mesa y de fondos comunes en los cuales el presidente de la República, ante una eventualidad como las que mencionaba el ministro de Agricultura, las sequías prolongadas, los problemas en los bosques, pueda articular una reacción más rápida que las reacciones que hemos tenido hasta ahora. Finanzas nos ha comentado que al menos 32.000 millones de lempiras del presupuesto 2017 tienen relación con estos temas.
Entonces hay que crear esta estructura que permita que esos fondos públicos se puedan complementar, esos fondos públicos puedan evidenciarse a la hora de llevarlos hasta el campo. Cancillería nos ha informado que hay al menos 300 proyectos de cooperación internacional por 1.200 millones de dólares relacionadas con agua, bosque y suelo. Para ello, entonces, hay que juntar los fondos públicos, los fondos de la cooperación y esa plataforma de inversión pública también en sintonía con la institucionalidad pública, de las que ya mencioné, más las fundaciones, las ONGs, los gobiernos locales, que son los que tienen relación directa con las comunidades. Entonces, este plan recoge al menos 3 estrategias básicas. Una es la gobernabilidad en los territorios. Es importante establecer quiénes son los responsables de los territorios. Cuando los bosques nos dan oxígeno, madera, producen agua, son de todos, como los bosques nacionales, pero cuando se están quemando son de nadie. Eso significa que debe crearse una estructura social, local o regional que pueda responder a actividades o a eventos como los incendios forestales. Y eso nos pasó aquí mismo, en el Hatillo, enfrente de todos los capitalinos o los que vivimos en la ciudad. Las redes sociales... Perdón que lo interrumpa, desde que nací, yo nací aquí en Tegucigalpa, nunca había visto algo así. Algo así en el Hatillo, porque comenzó Chimbo, bueno, casi va a dar hasta La Tigra. Sí. Yo nunca había visto eso así. ¿Qué significa en términos prácticos? Que no hubo capacidad de reacción de la población que deseaba colaborar, pero que no teníamos como capital mecanismos de participación. Y recurrimos a los bomberos, a los militares, a los voluntarios, a la policía. Eso obliga que los próximos años o a futuro se deban crear estructuras de acompañamiento y cooperación de los ciudadanos barrio por barrio. Usted ve que se queman las zacateras en el Distrito Central todos los años. Eso puede dar inicio a una zacatera, puede terminar quemando un bosque o viviendas. ¿Cómo reaccionar frente a los incendios forestales urbanos prácticamente? Porque esto es la comunidad urbana más grande que el país tiene. Ese mismo concepto, ¿cómo se traslada a un municipio? Municipios pequeños. Honduras tiene muchos municipios que no superan los 100 kilómetros cuadrados. Es decir, que subiéndose al cerro más alto del pueblo se puede ver todo el pueblo. Estos municipios perfectamente pueden crear estructuras locales para el manejo del fuego o el control del fuego. Las quemas agrícolas, para dar otro ejemplo, han sido prácticas desde siempre. La gente quema una parcela para cultivar, pero en esa práctica mal hecha termina quemando los restos de bosques que normalmente están en las comunidades. De este plan maestro llevado a la práctica deviene el compromiso desde los gobiernos locales, mancomunidades, regiones, y se convierte en una estrategia del presidente en este caso, y su ejecutivo y toda la interinstitucionalidad. En el caso del agua, ¿cómo se lleva a la práctica este plan? ¿Cómo se dota de agua de beber a Honduras? Tiene 10.000 juntas de agua, 20, 25, 30, 100 beneficiarios en aldeas, en caseríos pequeños que tienen asignados un área de producción del agua y su proyecto de agua. Estas juntas de agua pueden y deben tener la declaratoria de su microcuenca, que ya existe en la estructura legal del país, y además la conformación de su junta directiva, para lo cual existe legislación para delimitar territorio y legislación de cómo se va a administrar ese territorio que produce agua y dota de agua a 10.000 comunidades hasta ahora identificadas que tienen juntas de agua. Crear mecanismos de incentivos. La ley ya prevé sanciones, se han aplicado muchas de ellas, pero también conectar a aquellas comunidades y regiones que efectivamente quieren hacer las cosas bien con mecanismos de incentivos. ¿Qué tipo de mecanismos de incentivos? Incentivos para el desarrollo, apoyar a sus actividades productivas, apoyar las iniciativas internas que el municipio ha desarrollado y conectarlas con estos incentivos. ¿A cambio de qué?
Por ejemplo, hay municipios en Occidente que han ofrecido entrar al plan ofreciendo a cambio la no quema. Hay municipios de Occidente que registran 15 años sin quemas agrícolas y sin quemas forestales y pueden mostrar que esta práctica está relacionada directamente con la disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad. Entonces ellos proponen ser parte y referencia del Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo. No quemar significa proteger el suelo. Suelos protegidos, cuando hay lluvia, se infiltra, pasa el suelo, llega a la roca y se mantiene más aguas en las microcuencas. Yo he podido ver en años anteriores que no se puede salir de Tegucigalpa por humo, por los incendios forestales. Pero cuando uno avanza hacia Occidente, ese humo está hasta Comayagua y cuando ya entra a la zona de Intibucá, La Paz y Lempira, la humareda desaparece, ¿no? Simplemente en esas zonas no hay quemas agrícolas que después terminan en quemas forestales. En términos prácticos, el Plan Maestro de Agua, Bosque y Suelo busca prolongar la vida. La existencia del agua está relacionada directamente con la existencia de las personas. Honduras tuvo mucha agua superficial, pero también creció la población. Hoy tenemos poca agua corriendo por los ríos y quebradas y más gente que demanda tener este vital líquido. El que vive en la capital tiene posibilidades de estar en zonas donde el agua llega con regularidad, tener una cisterna, casi nunca piensa dónde se produce el agua. Las personas que viven en las zonas donde no hay tuberías de conducción de agua deben comprar el agua y comprar estos barriles de agua significa una buena parte de sus pequeños ingresos. ¿Qué significa? Que en el mediano y largo plazo el país tiene que definir cómo acompañar, por ejemplo, al Distrito Central para fortalecer las zonas donde se produce el agua. Ayer leí un artículo, y no sé qué tan cierto es, que a Tegucigalpa le quedan 20 días de agua en su represa. En la CN salió una... Sí, salió ayer. Pero el próximo año no deberíamos de enfrentarnos a la misma situación ni en los próximos años, sino de manera interinstitucional. Hay actividades agrícolas en las zonas donde se produce agua, hay actividades forestales, hay actividades económicas, está el gobierno central, más la interinstitucional, trabajar para invertir en mejorar la capacidad de producción de agua a mediano y largo plazo. Eso es en términos prácticos, cómo este plan va a llegar hasta las comunidades. Sí. Antes que darle la palabra a don David, quisiera que el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, don Jacobo Paz, le diga al pueblo hondureño quién es don David. Él ha venido desde Israel para ayudarnos. ¿Qué participación va a tener él en este plan Agua, Bosque y Suelo? Muchas gracias. Sí, David es un especialista de Israel y viene a Honduras después de una visita que hicimos con el señor presidente, quien le solicitó personalmente al primer ministro Netanyahu apoyo para este problema que tenemos en el país de manejo del agua. David nos ha estado ayudando en la revisión de los macroproyectos de riego que están ahorita en ejecución en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero al mismo tiempo también estamos preparando el SEDA en Comayagua para que este se convierta en un centro de capacitación especialmente para los muchachos que son egresados de las escuelas agrícolas técnicas que maneja la Secretaría de Educación. Que estos muchachos pasen por una formación especial en el SEDA, en donde se les va a dar conocimientos sobre las tecnologías existentes en riego y también agricultura, digamos, del siglo XXI, agricultura protegida, etcétera, que Israel tanto ha desarrollado, que se han convertido en el país proveedor, digamos, de muchos productos para el mercado europeo y que en cierta forma hasta compite con nosotros, ¿verdad?, en estos productos, pero en el tema de riego todos conocemos y sabemos que Israel es el país más avanzado en sistemas de riego y ahí es donde David y equipo adicional que va a venir, equipo humano que va a venir a capacitar y de hecho
Ya hemos recibido también personas que nos están apoyando en la producción de leche. De ahí nace todo este convenio. David va a estar con nosotros para los próximos 3 años. Sí. Don David, ¿cuál va a ser su función en agua, bosque y suelo? Y si le cuenta su experiencia a los hondureños y en qué, pues qué bueno que lo tenemos acá y nos va a aportar tanto ante esta necesidad que tenemos de agua, como lo decía el ministro. Y lo peor es que en la capital de Honduras es donde más compra agua y la gente bien pobre tiene que comprar el agua también. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Israel, yo represento aquí a Israel, no represento a David Schwarzman. Estoy acá como experto, después como el ministro expresó, después de una visita que han hecho a Israel por parte del presidente Hernández, viendo la forma de colaborar en transferencia de experiencias, de tecnologías, en lo que es la parte del agua en general, porque no se puede, el proyecto se llama Suelo, Agua y Bosque, pero la meta principal es el agua. ¿Cómo se consigue de que Honduras, por lo que está pasando y por lo que va a pasar, tenga siempre la cantidad de agua necesaria, tanto para el consumo humano también como para la agricultura? Y es importante destacar acá que no es solamente los proyectos que el gobierno y las instituciones nacionales e internacionales están haciendo, sino es la colaboración que se precisa de la población. La conciencia que la población debe tener de que, por un lado, está bien que se hagan los proyectos, pero si la gente no va a cuidar el agua y no va a tener conciencia de que pensar antes de abrir el grifo cuánto tiene que abrir, es importante de que se haga una campaña, como se ha hecho en Israel, de expresar y mostrar a la gente cómo pueden ahorrar el agua en la parte, digamos, de uso personal, por un lado. Por otro lado, es cómo hacer un uso máximo del agua para la agricultura, especialmente en la misma cantidad de metro cúbico de agua que se usa, sacar la mayor producción posible. Es posible hacer esa cosa, lo hacemos nosotros en Israel, y se lo hacen en todas partes del mundo. Pienso que tiene que trabajar en los dos planos. ¿Cuánto tiene estar en Honduras? Estoy desde junio del año pasado. ¿Y qué ha visto? ¿Cuál es la mayor debilidad? Porque el otro día que platicábamos, aquí cae mucha agua, llueve bastante, tenemos ríos, pero hay terrible sequía y usted mismo lo está diciendo, al igual que los ministros Escoto y Paz, que lo fundamental de ese plan maestro, agua, bosque y suelo, es el agua. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Cuáles son las deficiencias de nosotros los hondureños al no cuidar el agua? Mire, hay varios, no quiero decir problemas, pero hay varias cosas que hay que superar. Díganos la verdad. No, se lo digo la verdad. Primero por un lado es la contaminación de las fuentes de agua. No se puede en este momento, por la contaminación que hay, prácticamente hacer reciclo del agua. Si uno mira lastimosamente, digamos, el río Choluteca acá que pasa por el medio de Tegucigalpa, o los pequeños riachuelos que hay, están completamente saturados de residuos, de botellas y de comida y de bolsas. Eso por un lado. Por otro lado, es la conciencia o la información que hay que pasarles a los agricultores, es ampliarle un poco más la visión de cómo pueden usar el agua de forma más eficaz para la agricultura. O sea, cuándo abrir el agua, cuándo cerrar el agua, cómo cuidar los suelos. Y parte de lo que el ministro Jacobo Paz dijo del SEDA es de que se va a capacitar, el programa es capacitar a las personas de que no solamente en el manejo del uso del agua y de tecnología mucho más avanzada en riego, sino también la conservación de los suelos, que eso es un punto muy importante dentro de la agricultura. Bueno, el agua es la puerta de entrada
pero sin bosques no hay agua. En los trópicos dependemos de la cobertura vegetal y hay un fenómeno muy importante que la población debe conocer. La mitad del agua que llega al suelo es producto de la precipitación horizontal, no es toda el agua que uno ve caer de manera vertical. Honduras tiene mucha humedad, principalmente en las zonas del litoral atlántico, y cuando ve todos estos bosques nublados que tenemos en el Caribe, está lloviendo. Esa humedad, al chocar con los bosques, desciende y es una de las precipitaciones menos complejas, en el sentido que no causa inundaciones ni genera alertas, pero puede significar la mitad de lo que efectivamente llega al suelo producto de las precipitaciones. Entonces, si esta humedad, que normalmente o en su mayoría ingresa del Atlántico, no encuentra cobertura vegetal, pues va a pasar, no va a tener quien la detenga, y los bosques están totalmente relacionados. Un proyecto con el que ya nace el Plan Maestro es la intervención en las zonas productoras de agua del Distrito Central, parte de Comayagua y las zonas del Paraíso, y fue el fondo que el presidente de la República la semana pasada en el lanzamiento del plan firma con el Banco Interamericano por $25 millones. Probablemente sea la primera experiencia interinstitucional donde agricultura, forestal, medio ambiente, el SANA mismo, van a interactuar en cómo incidir para que las zonas que producen agua del Distrito Central puedan ser restaurados sus bosques, reforestados sus bosques, pero con la finalidad de producción de agua. Este va a ser como el modelo o la modalidad de intervención en adelante por parte del gobierno de la República, interinstitucional, cada cual aportando a un enfoque integral, acercándose a la restauración de los bosques con la finalidad de producir o mejorar la producción de agua, en el caso del Distrito Central, que en términos de población y valorando las capacidades que tienen las cuencas que abastecen los embalses, aparece en la línea de prioridad, o el número 1 a nivel nacional. No hay un entorno que esté en condiciones más complicadas que el Distrito Central, por la demografía, por la demanda de agua y porque también los bosques de pino, que en su mayoría están en las zonas donde se produce el agua para los embalses, también fueron afectadas por el gorgojo descortezador. Pero ya hay una acción para poder abordar este tema de manera interinstitucional. Pero hay otras poblaciones, ciudades como La Ceiba, el río Danto ya no tiene agua suficiente para proveer a la ciudad de La Ceiba, y este proyecto de agua que tuvieron por más de 100 años, cada vez tiene menos agua superficial. El río Juticalpa, en la ciudad de Juticalpa, o la ciudad de Catacama, para dar ejemplos de ciudades intermedias que tradicionalmente tuvieron acceso a cuencas hidrográficas abundantes, y que ahora tanto el crecimiento de la población como la reducción de los caudales de estas cuencas ponen en precario la entrega del agua de beber, entre otros ejemplos como los que el ministro de Agricultura en su momento ha compartido, que están relacionados con los sistemas de riego, considerando que el agua tiene al menos 3 usos fundamentales: el agua para beber, el agua para la agricultura y el agua para la generación de energía hidroeléctrica en este caso. Sí, ¿qué apoyo en brindar la comunidad internacional ante esta situación? Bueno, lo que hablaba el doctor Escoto en el sentido del préstamo que se obtuvo con el BID de $25 millones, pero también con el Fondo Verde se está trabajando, ya el PMA hizo una donación de 20 millones. El presidente sí fue bien claro y dijo que estos fondos son bien burocráticos y que se tardan mucho en generar cualquier apoyo. Pero aquí yo más creo que, aparte de eso, nosotros tenemos que concientizarnos qué vamos a hacer nosotros internamente en el país. Por ejemplo, se ha hablado de que condicionemos
las transferencias que se le dan a las municipalidades para que apoyen este plan. Al final del día, ¿Qué le dicen los alcaldes que lo están viendo? Bueno, tenemos muchos alcaldes que son proactivos y que están apoyando este plan desde hace varios meses, sobre todo en aquellas alcaldías que han sido afectadas fuertemente por el tema de la sequía. También tenemos que establecer claramente cuál es el papel de las unidades, de las UMAS que tiene la municipalidad. ¿Por qué, Raúl? Porque aquí hay diferentes cosas que hay que corregir. La tenencia de la tierra, por ejemplo, el bosque, que es un bosque nacional o un bosque ejidal, cuando es de todos no es de nadie. Entonces, como decía el doctor Escoto claramente, sí, cuando lo voy a ocupar, sí es mío, pero cuando le están metiendo fuego, cuando está afectado por un incendio, es de nadie. Hay que ver el gobierno cómo lo apaga. Y lo hemos visto en muchos casos, incluso, por ejemplo, el caso de la represa El Coyolar en Comayagua. Es una represa que beneficia a una gran cantidad de agroindustriales que están en el valle, que se dedican a la agroexportación. Sin embargo, estas personas no hacen nada para apoyar el manejo de esa cuenca. Y ahora con el plan tenemos que incorporarnos todos e incluir a todos los usuarios, ¿verdad? Porque algo que hemos aprendido de las visitas que han venido los expertos de Israel es el tema del valor económico del agua, que nosotros no lo apreciamos. Cuando nosotros no apreciamos algo, entonces simplemente lo desperdiciamos. Y eso es algo que cuando fuimos a Israel, vimos claramente que una empresa que va a utilizar el agua es del Estado de Israel, y una empresa que va a utilizar el agua tiene que hacer una gestión, hay una medición de los metros cúbicos de agua que esta empresa va a utilizar y paga por el uso de esa agua. Por lo tanto, el Estado también tiene los suficientes recursos para manejar las cuencas, para manejar todo el tema de agua subterránea y establecer claramente cuáles son las políticas de uso del agua con la priorización que el doctor Escoto mencionaba. Primero uso humano, después uso agrícola y posteriormente, si sobra, pues uso para energía. Esto lo ha hecho Israel a tal grado que a pesar de que en Israel, bueno, David nos puede decir con detalle, pero hay lugares donde no reciben lluvia por lo menos 2 años seguidos, pero ellos no tienen problema de agua. El problema de agua de Israel está resuelto. Tienen incluso exceso de agua que han vendido a los países vecinos. Sí, Elcia Paz del Proyecto de Desarrollo de Energía Renovable. Adelante, buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días, gracias por permitirme opinar. Me parece una excelente iniciativa este plan de bosque, agua y suelo, pero también quiero dar una opinión muy válida. La industria de energía renovable, específicamente el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, está muy interesado en participar, porque estamos obligados por ley en llevar a cabo planes de manejo. Estos planes de manejo muchas veces los financiamos, pero no quedan en la práctica involucrándose en todo el territorio de esa cuenca por la falta de gobernabilidad de las instituciones. Y vemos con mucha preocupación cómo todas las cuencas están deterioradas y la industria, que somos los hidroeléctricos en Honduras, son los que realmente podemos trabajar en pro de un programa sostenible porque los proyectos están para 30, 50 años. Y también creo que el programa sería un éxito si logran integrar a todos estos actores, tanto privados como públicos, y el mejor ejemplo creo es Costa Rica. Costa Rica represó todos sus ríos desde los años 80 y 90, y el verde esmeralda que tiene hoy Costa Rica es porque tiene una industria financiando un plan de servicio ambiental de una manera sostenible. Así que nos unimos al esfuerzo, espero que podamos integrarnos porque estamos actualmente y activamente trabajando en planes de reforestación, de educación ambiental y todo lo que permita que el agua de esas turbinas mantenga el negocio que nos interesa a todos. Así que, ministro Marlon y el ingeniero Jacobo Paz, nos ponemos a la orden como industria hidroeléctrica para poder unir esos esfuerzos porque cada vez que iniciamos un proyecto hidroeléctrico estamos a la par
financiando planes de manejo, contratando biólogos y un sinnúmero de expertos que muchas veces no logramos penetrar a las áreas de interés porque la ingobernabilidad de las juntas de agua, patronatos y en muchos casos municipalidades se abstienen a integrarse porque manejan intereses como decir cultivos inapropiados en zonas que son de amortiguamiento, entre otros. Así que nos interesa porque tenemos más de 10 años financiando planes de manejo o integrándonos a cuencas por un interés específico que es la de generación de energía. Así que me alegra del plan y ojalá que en las siguientes visitas podamos contar con su presencia en los proyectos que mantenemos activos. Bien, muchas gracias. Elsa Paz, del Proyecto de Desarrollo de Energía Renovable. Francisco Paquito Gaitán es el alcalde de Cantarranas, está en comunicación con nosotros y pues lo escuchamos. Buenos días, alcalde. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos sus invitados, especialmente al ministro, al doctor Escoto. Mire, yo soy un profesional de las ciencias agrícolas, soy ingeniero agrónomo y soy alcalde. Hemos identificado aquí en el municipio no menos de 10 lugares para hacer reservorios o cosechas de agua. He visitado al ministro de Agricultura, he visitado a la Dirección de Recursos Hídricos, he visitado a PRONADER y nadie nos escucha. Nosotros nos estamos preparando para esos tiempos de sequía y así es que aprovecho este medio para decirle nuevamente al ministro que estamos esperándolo. Tenemos grupos organizados en cada sitio identificado, pero también quiero llamar la atención de los planes de manejo o de planes de explotación del bosque, donde el ICF no toma en cuenta a las alcaldías. Aquí simplemente ya vienen los permisos y lo que nos dicen es que si un alcalde se opone a uno de esos permisos de explotación, le tocan de 4 a 6 años de cárcel. A veces esos permisos vienen en zonas de reserva, vienen cerca de las fuentes de agua y nosotros poco o nada podemos hacer. También hay que hacer un trabajo con las alcaldías de un catastro con orientación al uso del suelo, de agua y suelo. Yo creo que ese es un apoyo fuerte que le debemos dar a las alcaldías para implementar ese catastro, principalmente en las zonas de reserva. Nosotros tenemos la Reserva Biológica del Chile y también el Parque Nacional La Tigre. Estamos dispuestos a trabajar junto con ustedes. Hacemos jornadas de reforestación junto con la azucarera que está acá. Hacemos también jornadas de concientización con las escuelas, principalmente en esas zonas de reserva. En fin, estamos preparados, pero necesitamos el acompañamiento, pero decidido, contundente hacia las alcaldías que así lo queremos hacer. Aquí tienen unos aliados, pueden sacar un inventario de los 298 alcaldes. Habemos una buena cantidad de profesionales de las ciencias agrícolas, pero más que profesionales, gente consciente. Cantarranas es una ciudad resiliente que le apuesta al manejo del agua, bosque y suelo. Muchas gracias y feliz día para todos. Gracias al alcalde de Cantarranas, don Francisco Paquito Gaitán. Por suerte un alcalde muy activo, la gente lo reconoce. Usted dijo algo, el problema en Israel, y decía el ministro Jacobo Paz, que hay lugares en Israel que no llueve 2 años. Aquí siempre llueve todos los años, pero que el agua está contaminada, me dijo. Parte del agua. Es uno de los problemas que tiene Honduras, es que la contaminación de las fuentes de agua, no solamente de las superficiales, sino también de las subterráneas. ¿Qué se va a hacer? Mira, hay dos, a mi punto de vista, pero eso ya es, digamos, decisión del gobierno o de quien esté a cargo. Tiene dos aspectos. Uno es, como dije anteriormente, es educarse, podría decir, a la población de que no se tiren residuos y por un lado y cómo no contaminar el agua tanto superficial como subterránea en la parte de agricultura, utilizando de forma mucho más eficaz productos agrícolas que no contaminen, ya sea la parte de abonos químicos, pasar a abonos naturales o abonos verdes, lo que se usa mucho en la agricultura orgánica, pesticidas y fungicidas a base de productos de la naturaleza y no productos químicos. Enseñar a la población, como dije antes, de que no se tire la basura
los ríos, sino que sea recolectada. Pero por otro lado, las municipalidades o el gobierno tienen que dar la alternativa de que la población sabe, digamos, que 1 o 2 veces por día vienen y recolectan la basura. Entonces no van a ir a tirar al riachuelo, van a ir a tirar a otro lado. Y dentro de la población misma, que uno se cuida al otro de que las cosas no se hagan y que se hagan de las cosas bien. Por eso es una campaña que no se hace de un día al otro, sino que lleva bastante tiempo. Sí. Sobre lo que dijo el alcalde de Cantarranas, ministro Paz. Sí, hemos estado nosotros trabajando con una serie de municipalidades para las cosechas de agua. Quiero decirle que ya llevamos construidas más de 400 cosechas de agua y la prioridad que se nos solicitó y el PCM que se aprobó establece claramente que tenemos que priorizar el corredor seco. Sin embargo, Catacamas es un lugar donde hay mucha producción. Tenemos ahí incluso el apoyo de la compañía, de la empresa que tiene ahí un ingenio azucarero, y vamos, yo ya tomé nota para empezar. Cantarranas, sí, ya tomé nota para empezar a trabajar junto con el alcalde Gaitán para acelerar las cosechas de agua que él ha identificado plenamente y que van a venir a apoyar a muchos productores que están bien organizados ahí en esa zona. ¿Qué expectativas del clima de este y el próximo año se tiene, ministro? Bueno, Honduras, igual que la zona centroamericana, pacífica, principalmente el sur de México, han estado enfrentando problemas de sequías prolongadas. Los últimos 3 años tuvimos ese tipo de situación. Actualmente se prevé que el inicio de las temporadas serán regulares, las temporadas de lluvia, principalmente con las que la gente entiende mejor, y que es probable que en la época de canícula en agosto se tengan algunos problemas. El Plan Maestro busca adelantarse a este tipo de situaciones, que Honduras no viva permanentemente en crisis, sino tenga la posibilidad de internalizar la adaptación al cambio climático dentro de sus modelos de desarrollo. Por eso aquí está agricultura, pero también está el área forestal, el área ambiental, generadores de energía, proveedores del agua, en el caso de las juntas de agua, los proyectos municipales o el SANA mismo. El alcalde daba un par de ideas que pueden servir para el país, y el ministro de Agricultura también. Honduras tiene hasta 4 instituciones que están relacionadas con la propiedad de la tierra, con la custodia de la tierra, en el caso del suelo. Eso es algo que el plan contempla de alguna manera juntar en una especie de oficina única donde la gente pueda llegar y tener la posibilidad de conocer si eso corresponde al INA, al IP, si es municipal, de quién depende la custodia de los terrenos, porque en el caso de agua, suelo y bosque, si no se conoce con exactitud el territorio y no se sabe quién es el que custodia o está al frente de ese territorio, es muy difícil llevar a cabo iniciativas. Y Honduras, al tener de alguna manera dispersa la institucionalidad de la propiedad de la tierra, requiere crear mecanismos más expeditos, más cercanos para poderlo resolver. Hay otra escala en el caso del agua, el agua de beber, que son los municipios. Hay municipios que tienen sus proyectos de agua a 25%. Cuando el agua llega cada 4 días, ese proyecto está al 25%, ¿no? Porque haya crecido la población o porque el agua ha disminuido. Cuando uno conversa con los alcaldes, no todos tienen resuelto o han pensado a 20 o 30 años, como decía el alcalde Cantarranas, de dónde va a tomar agua esa población. De alguna manera, represar para dotar de agua de beber será un concepto, un criterio o una idea que empezará a discutirse. Primero porque las comunidades rurales pequeñas lo hacen a través de las juntas de agua, perforan pozos, pero hay conjunto de municipios en el corredor seco, principalmente en el Paraíso mismo, que sus proyectos, sus cuencas hidrográficas están disminuidas a 20-25%. Entonces, esta idea de construir grandes reservorios o aumentar la escala, por ahora más de 400 reservorios que resuelven a ciertas comunidades, a cierta cantidad de productores,
pero al elevar esa escala nos encontramos con municipios completos, con valles completos, sí, que podrían perfectamente dotar de agua de beber y de agua de riego al establecerse embalses con esa finalidad. Digo esto porque convencionalmente, históricamente en Honduras siempre se habló de represas para hidroeléctricas. Ahora represar para dotar de agua de beber, para agua de riego y si es posible generar energía. Y esto tendrá que discutirse con las regiones para poder llegar no solo por el agua, sino cuando se va por el agua, se va por el bosque y se va por el tema de suelo. Honduras tiene legislación forestal, la ley forestal, sus reglamentos. Tiene una ley general del agua, falta reglamentarla, pero no tiene legislación en suelos. Cierto. Y el suelo es el que soporta la vegetación y de alguna manera es el primer filtro del agua antes de llegar a la roca y luego ponerla a disposición en los diferentes afluentes. Esa institucionalidad también es parte de este plan, pero lo más importante es que podamos saber con quién se va a trabajar, con un alcalde de un municipio que tiene un nombre, una formación y una orientación, lo acabamos de tener ahora, pero hay comunidades, y esas comunidades, ¿quién las conoce? ¿Dónde están? Cómo llegar hasta el territorio es un gran desafío, porque los principales usuarios del suelo son las actividades agrícolas, los que construyen. Del bosque hay una actividad forestal detrás que en algún momento el Estado de Honduras puede incluso declarar una veda forestal. Si estamos en crisis, si tuvimos el gorgojo que nos atacó fuertemente y eso está relacionado con la disminución del agua, Honduras puede valorar en algunos lugares, quizás no en todo el país, en algunos lugares, declarar una veda forestal que permita la recuperación de la capacidad de producción de agua de estos bosques. Todas estas cosas serán discutidas. Impulsar también, perdón, doctor, el tema de municipios con cero quemas, que tan buen resultado da en Occidente. Lo están proponiendo, igual como el alcalde que llama, hay alcaldes que proponen sus buenas prácticas. Aquí hay otro, solo don Alex Paz en Nacabome, luego el ingeniero forestal Emer Cruz. Don Alex Paz desde Nacabome, bien, colgó desde la zona sur. El ingeniero Emer Cruz. Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días, lo felicito, señor periodista. Un excelente programa, importante para el país. Yo solo quería sumar algunas ideas. Hace un par de meses hemos organizado una visita para el señor representante de Israel. Estuvimos en la región sur y precisamente lo llevamos a ver las dos, experiencias que tenemos en el sur. Por un lado, gente de ladera y por otro lado, la agroindustria. Yo le decía a don David y en el foro con los actores locales hablábamos de la inclusión de esas grandes agroindustrias que hacen uso tremendo del agua en subsuelo, es decir, de la reserva de agua que existe todavía en la región sur. En este tipo de proyectos o programas grandes debemos de trabajar, si bien con la gente de ladera, trabajar con la gente de la agroindustria, porque son los que consumen más agua en subsuelo. Y esa agua, al no tener, como decía el ministro del comisionado de agua, bosque y suelo, al no tener el recurso forestal, esa agua va al sistema hídrico y vuelve a caer a los ríos y va directamente al mar. Entonces, ¿cómo entonces involucramos a esos grandes inversionistas de la industria del melón, de la sandía, de la caña en el sur, a trabajar con la gente pobre de las laderas de una forma unida con la institucionalidad del país para proteger los recursos forestales, el suelo y el agua? Esa es mi participación y lo felicito nuevamente. Gracias. Muchas gracias al ingeniero al ingeniero que estaba participando, el ingeniero Hermer Cruz. Raúl, nuestra municipalidad está en toda la disponibilidad de ser parte de este programa, ya que nosotros somos beneficiarios de la cuenca del río Choluteca, pero nuevamente hacemos un llamado al ministro Paz para que nos ayude a rehabilitar el distrito de riego San Juan de Flores y con ello estaríamos irrigando 2.000 manzanas. Atentamente, Janio Borjas, alcalde de la Vía de San Francisco. Vamos a Tel ahora. Kevin Linares está
desde la ciudad Puerto de Tela. Don Kevin, buenos días. Buenos días, sí, mi respecto es darle, pues está bonito el tema. ¿Aló? Lo estamos escuchando, escucha el teléfono. Sí, el tema de agua, bosque y suelo está bien bonito, pero también quería pedirle algo al ministro a Escoto, que por qué no nos ha venido a apoyar aquí en la aldea Pajuiles, ya que hay una hidroeléctrica que se llama Hidrocén, y necesitamos el apoyo de él, pues porque ya destruyó todo el cerro y nosotros lo estamos cuidando, lo estamos protegiendo porque hasta tenemos una toma para que no siga esa hidroeléctrica. Entonces hay bastante gente de Mezapa, más adelante de Mezapa, que ya está tomando puro lodo, pues. Entonces hay muestras, hemos ido a Ceiba, Tegucigalpa, donde no nos han mandado y no nos han puesto un poquito de atención. Tal vez él pudiera de venir a convencerse, porque ya vino una gente de Lina y miró la gran destrucción que hay y nos estamos quedando sin agua. Entonces nosotros no queremos que el señor Jason Howitt siga destruyendo más, porque ahí ya quiere hasta meter la tubería a fuerzas. Entonces necesitamos un apoyo, que él viniera a ver para que nosotros mire que así el alcalde de Tela, ya que él le vendió a ese señor sin ningún consentimiento de las aldeas. Queríamos ver si nos puede venir a apoyar. Gracias. Doctor Escoto. Bueno, son de las cosas que este plan tiene obligatoriamente que abordar. Si ustedes han escuchado en todas nuestras intervenciones, cuando nos referimos al agua, hablamos en el orden de prioridad el agua de beber, el agua para producir alimentos. Y ese es algo con lo que vamos a seguir insistiendo. En términos de prioridad, el agua de beber es mucho más importante que otros usos. Lo que hay que revisar es cómo se genera este tipo de conflictos, cuál es el soporte legal, pero en términos de prioridad, el agua de beber es la más importante y ese es el abordaje que este plan realiza. Quería hacer una reflexión con la llamada del sur. El agua debe ser considerada como un insumo más en los sistemas de producción. Y no se puede obviar, es como no pagar energía. El agua es un insumo de producción tan importante como la buena semilla, tan importante como la buena fertilización y las buenas prácticas. Y Honduras tiene que avanzar y tiene que caminar en ese sentido, que el agua es un insumo y el agua tiene un valor. Y ese insumo y ese valor debe ser agregado en el modelo productivo. Lo conversábamos con los regantes del Valle de Comayagua, que hay 6 distritos y que se han acercado al plan porque quieren ser parte de este recambio, de conocer la cuenca, de intervenir, de reforestar, de hacer alianzas con los que están en las zonas altas y producen café y de alguna manera contaminan el agua. Esa parte proactiva que le hemos vivido con los regantes de Comayagua, y Agricultura ha apoyado mucho en rehabilitarle sus sistemas de riego, ahora le están construyendo 2 nuevos, pero con un concepto diferente. Y cuando le pregunta cuánto pagan por metro cúbico para regar, 1/4 de centavo de lempira. Y le pregunta, bueno, ¿ustedes pueden pagar más? Sí, pero no lo han hecho, ¿no? Sí. Hoy que el agua baja en cantidades menores y de mala calidad, aún cambiando los sistemas de riego convencionales por inundación a presurización, esos riegos por presurización ahora están dañando por la calidad del agua. Cambiaron porque no tenían, por la cantidad, y ahora tienen que buscar mecanismos por la calidad. Y esos son los distritos de riego más grandes que el país tiene, pero ellos están enfrentando la falta de la cantidad y la calidad de agua de una forma diferente y ahora son parte de alguna manera de la referencia del plan maestro. O sea, internalizar en los modelos, los sistemas de producción, el valor del agua es inevitable a estas alturas. Sí, solamente que don Alex Paz de Nacabome ha retomado la llamada. Don Alex. Sí. Buenos días, don Alex. Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por permitirme participar en su programa. Esta es la 3ª o 4ª vez que yo llamo a los programas donde se presenta el ministro. La vez pasada yo le manifesté de que en Valle es la verdadera zona seca y a la que nosotros no hemos recibido ese tipo de ayuda de los reservorios. Les comenté también de un sistema de riego que estaba en una de las
de las aldeas del municipio de Nacaome y tampoco no se presentó nadie. El ministerio nos convocó ahí a su oficina. Nosotros nos presentamos, pero nunca nos hicieron pasar. Entonces nosotros seguimos insistiendo que ya es tiempo que la zona sur, no es Choluteca, es Valle el problema. Es ahí donde está el verdadero corredor seco. Y seguimos los ganaderos y productores, seguimos esperando. Aquí está terrible, es más, hay zonas que ni siquiera ha llovido. Entonces creo que ya es la última vez que yo vuelvo, que participo en un programa donde se encuentra el ministro para que nos apoye. Ya es tiempo que mire para la zona de Valle, de Nacaome en especial, que es donde tenemos la verdadera sequedad. Entonces le agradezco mucho, Raúl, y creo que esta vez el ministro nos tiene que decir, los técnicos de la zona se van a comunicar con ustedes para que ustedes verdaderamente tengan una respuesta del gobierno. Gracias por todo y ahí vamos a estar pendientes. Bien, gracias a usted por comunicarse con nosotros, ministro. Bueno, lo que le iba a mencionar hablando de la zona sur es que hay poblaciones que se alimentan de pozos que ya están prácticamente utilizando agua salina. O sea, la contaminación ha sido tan grande y la falta digamos, de recuperación, la poca recuperación que ha tenido el recurso agua en estos pozos ya se vuelve un problema real, al grado que eventualmente se tiene que pensar en una planta desalinizadora para varios municipios en la zona sur de Honduras. Eso ya lo hemos estado viendo, lo vimos con personal de FAO, lo vimos con personal del Programa Mundial de Alimentos. Los ganaderos de la zona sur tienen razón, o sea, lo que pasa que también en este sentido yo sí quiero ser bastante claro y honesto, para que nosotros les apoyemos también, ellos tienen que aportar algo, o sea, no podemos seguir con ese paternalismo de que el Estado me tiene que dar todo. Nosotros hemos trabajado con asociaciones de ganaderos. En Danlí, por ejemplo, trabajamos con la Asociación de Ganaderos y ellos aportaron una cantidad de recursos para la utilización del equipo que hemos utilizado, equipo del Batallón de Ingenieros. Sin embargo, don Alex, yo me comprometo nuevamente a darle seguimiento a la solicitud y así vamos a seguir trabajando con otras asociaciones de ganaderos de la zona sur. Pero volviendo al tema de los pozos de agua de las comunidades, ese es un problema muy serio por la prioridad que se le tiene que dar al recurso. El recurso tiene que ser primero para uso humano y estamos teniendo serios problemas en algunas comunidades porque lo que están bombeando los pozos es agua salobre prácticamente y no agua potable. Y en relación a las empresas agroindustriales, yo quiero nuevamente enfatizar que este plan incluye al sector privado. Aquí tenemos empresas que se están trabajando fuertemente en programas de responsabilidad social que deberían de incorporarse perfectamente a este plan. Y segundo, todas las empresas agroindustriales que utilizan el recurso. Comayagua va a ser el modelo inicial porque ahí, como bien decía el ministro Escoto, tenemos una gran cantidad de proyectos de agua, pero los otros proyectos nuevos que ya estamos ejecutando, como el del Valle Jamastrán, el de Sulaco, el del Valle de Olomán también, y eventualmente el del Alto Aguán, que estamos prácticamente listos ya para firmar con el gobierno de Dinamarca, deberían de iniciar esos proyectos ya con un programa integral en donde se considere el manejo de la cuenca, se considere claramente cómo se va a manejar el suelo y lógicamente el recurso agua. Con eso yo creo que nosotros vamos a estar dejando al país un modelo interesante que pueda ser replicable en otras zonas. Escuché gente que ya ha andado con usted en el país, que ha visto, que ha resumido, que hacia dónde va a ir orientado su trabajo. El trabajo serían 2 o 3 partes. Una es, como dijo el ministro Paz, es acompañar los proyectos grandes de riego que hay en este momento.
el de Camastrán, Sulaco, Lomán y el del Valle de Comayagua, por una parte. Segundo es el convertir el centro de capacitación del CEDAN Comayagua, como el presidente lo había dicho una vez, como la primera escuela de riego acá a nivel nacional, a nivel regional, que estamos trabajando. Y en tercero es acompañar tanto por mi parte o trayendo expertos de Israel, como ya se ha hecho, digamos, por el corredor seco. Estuvimos junto con Elmer de Nakaome, que habló hace unos minutos, para hacer un plan de trabajo de colaboración de cómo se podría ir solucionando o tratar de solucionar los problemas que hay en el corredor seco. Pero si usted se dio cuenta, y lo que habló también el doctor Escoto y el ministro Paz, y lo que hablaron también algunas de las personas por teléfono, no hay un ente regulador del uso del agua dentro de Honduras. Y eso es uno de los puntos que se debe tomar en cuenta. No sé si acá está considerado el agua como un patrimonio del gobierno, que lo debe manejar el gobierno, y ya no digo, ya es parte de la institución cómo lo van a hacer, pero tiene que haber una regulación de cómo la gente usa el agua, tanto en el sector privado como el no privado, para poder distribuir el agua de una forma un poco más que pueda alcanzar para todos en general. Sí, está en Juticalpa. Bueno, la presencia de ustedes ha llamado la atención de la gente de diferentes zonas del país. Desde Juticalpa, don Rafael Romero. Don Rafael, buenos días. Bien, se interrumpió. Antes de la pausa, ¿cuál es el lugar donde hay más seco de Honduras y donde hay más agua? El más seco es la zona sur, la zona choluteca. O sea, no le podría decir dónde empieza, pero la zona más seca es la zona sur, es la zona también más caliente de Honduras, y que llega a menos agua, y por la topografía es un lugar un poco más bajo. Una de las cosas buenas y problemáticas que tiene Honduras es la topografía. Por un lado es buena porque se puede aprovechar las cuencas y microcuencas para la captación de agua. Por otro lado, dificulta cuando usted tiene que pasar o quiere llevar agua de un punto a otro. O sea, la energía que usted tiene que utilizar por las alturas, la diferencia de alturas que no siempre se puede usar, digamos, por gravitación, dificulta y hace que los proyectos sean un poco más complicados y más caros. Sí. Voy a hacer una pausa, en breve continúo con mis invitados de esta mañana. Estamos hablando del plan del manejo integral de agua, bosque y suelo. Volvemos. Bien, continuamos. El ministro Paz trajo un mapa, si lo mostramos, Raúl, por favor, para explicarle aquí. Ahí está el mapa. Ve que esta es la última actualización que nos ha entregado Copeco sobre cómo van a estar las condiciones de lluvia en el mes de julio-agosto, que es cuando ocurre la canícula. Podemos ver ahí las zonas oscuras, roja y anaranjado, son las zonas donde va a haber menos precipitación. Y obviamente es la zona sur de Honduras, como decía don Alex, el departamento de Valle y Choluteca afectado seriamente con una canícula prolongada, y luego pues va a ser leve en la zona, digamos, productora de granos en el departamento de Olancho, en los municipios de Lloro y al norte de Francisco Morazán. En el corredor seco incluso vamos a tener leve, que ahí es preocupante por la gran cantidad de familias que viven con un grado incluso de inestabilidad en cuanto a producción agrícola. Esto es lo último que, repito, que hemos recibido de Copeco, y eso es lo que en este momento andamos, un grupo de especialistas de la Secretaría junto con personal de Copeco, mostrando a todos los municipios en las zonas productoras de grano del país,
La primera recomendación es, dependiendo de la zona donde están ubicados, esperen que se anuncie el ingreso del invierno para empezar a sembrar. Las lluvias que han habido esporádicas son producto de vaguadas que han ingresado al país y no necesariamente de que el invierno ha iniciado. Y en segundo lugar, en las zonas que van a ser seriamente afectadas, consideremos cultivos de ciclo corto, porque en mayo y junio vamos a tener lluvia, pero ya en julio y agosto vamos a tener una disminución muy fuerte. Aquí, por ejemplo, en la zona sur, nosotros estamos promoviendo el cultivo de ajonjolí. También tenemos una semilla de maíz que liberó Dicta, que es bastante resistente a la sequía y que puede ser utilizada, y también se puede promover el cultivo de sorgo. Con este mapa nosotros vamos a estar actualizándolo prácticamente todas las semanas, porque una de las características que tiene el famoso cambio climático es que las condiciones pueden cambiar de una semana a otra. Pero sí es bien importante que los productores estén bien claros cuál va a ser el comportamiento de las lluvias en el mes de julio y agosto en cada una de sus zonas, porque eso les va a permitir planificar adecuadamente su producción. Don David, sobre eso. Bueno, lo más importante, pienso decir, del mapa, de que, como habíamos comentado antes los comerciales, de que la zona sur es la más afectada. Pero por otro lado hay que tomar en cuenta que uno de las características del cambio climático, y eso es importante resaltar, es de que cuando se habla de lluvia, se habla de lluvia normal o buena. El problema es acá la distribución de la lluvia, que hay que tomar en cuenta. O sea, que cuando se habla de mucha lluvia está bien. Lo que pasa que la característica del cambio climático, y eso es lo que están diciendo todos, es de que las lluvias van a llegar, pero de un solo golpe. O sea, si antes venían cada semana, digamos, ahora puede venir cada 2 semanas una cantidad muy grande de agua, de que por lo general hace más problemas que otra cosa. Y hay que tomar en cuenta eso. Aquí, Raúl, también es importante, hablando de los proyectos de cosecha de agua, que cuando tenemos este tipo de comportamiento de las lluvias, ahí es donde las cosechas de agua funcionan, ¿verdad? Porque sirven para recolectar agua. En el caso de los municipios, yo contemplaría también trabajar de cerca con las mancomunidades. ¿Por qué? Porque hay municipios que tienen muy pocos recursos, y con la mancomunidad se puede reforzar este proceso y hacer proyectos un poco más grandes. Aparte de eso, cuando usted habla de una mancomunidad, quita todo el aspecto político, porque en una mancomunidad pueden haber alcaldes de 3 o 4 diferentes partidos, pero usted trabaja en la mancomunidad y al final del día el invierno, el exceso de lluvia, el cambio climático, no anda habiendo partidos políticos, afecta a todos los productores. Entonces yo sí, los alcaldes que son los líderes de las mancomunidades, sí los invito a que se unan a este plan y que trabajemos juntos, porque al final del día este plan tiene que traer una diferencia, un antes y un después. ¿Por qué? Porque aparte de todo este componente que hemos hablado, el tema de capacitación, el tema de llevar a los muchachos al SEDA, que pasen por un programa en donde van a aprender lo último en tecnología de riego, pero al mismo tiempo podemos también introducirlos a agricultura protegida, utilizando casas mayas, utilizando invernaderos en donde se pueda. No le tengamos miedo a la innovación agrícola, porque eso es lo que va a hacer que cambiemos nuestra productividad. Ya hemos demostrado que en una casa maya, en una agricultura protegida, podemos producir hasta 5 veces lo que se produce en campo abierto. O sea, 1 hectárea de tomate en una casa maya nos va a producir 5 veces lo que se produce en un campo abierto, y con menos riesgo y quizá con menos costo. No le tengamos miedo a ese tipo de inversiones, no le tengamos miedo a ese tipo de agricultura, porque es la agricultura del siglo XXI. En Israel tienen años de estar haciendo eso, y eso es lo que queremos traer nosotros también. O sea, la productividad que tienen
los agricultores israelitas que con toda la adversidad climática con que viven son altamente productivos y por lo tanto altamente competitivos. Ministro Escoto, a usted le va a tocar socializar con los diferentes sectores esto y organizar para que no sea disperso como ha sido hasta ahora. Efectivamente, es la finalidad del plan. Saliendo de aquí tenemos una reunión entre varios secretarios de Estado relacionados, porque hoy inicia una actividad muy importante y es cómo los técnicos de las diferentes dependencias del Estado pueden elaborar propuestas para los fondos verdes del clima. La cooperación internacional actual... ¿Dónde es la reunión hoy? Es en un hotel aquí en Tegucigalpa. Ahorita a las 8:30. A las 8:30. Es una reunión con los secretarios, con las cabezas de sectores, después vienen los técnicos. Cómo entender los formatos y el abordaje para que de adentro de las instituciones se puedan elaborar iniciativas para acceder a los fondos verdes del clima. De cada $3 de la cooperación internacional, actualmente 2 están relacionados con cambio climático, 2 están relacionados con los temas que aborda el Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo, y para complementar la parte municipal, el Plan Maestro tendrá una versión municipal, porque es el territorio base. Esto va a permitir capacitar a los encargados de las unidades municipales ambientales. Y lo otro importante es que vamos a estar visitando aquellos municipios que ya tienen cosas hechas. Estamos viendo las imágenes que enviaba el alcalde de la Villa de San Francisco, donde han logrado construir estas cosechadoras de agua de tamaños considerables para uso para agua potable. Entonces estos ríos que, como decía David, en la época lluviosa desbordan, inundan, o este tipo de precipitación que tendremos ahora en tiempos cortos, también hay que buscarle alternativa, la construcción de reservorios para poder llenarlos y que puedan servir en las épocas de sequía. Al final, la infraestructura para el manejo del agua es obligatoria, independientemente si es para altas precipitaciones o para bajas precipitaciones, para el manejo de las inundaciones o tener disponible para la época seca. Las buenas prácticas son parte de las estrategias que el plan contempla, igual que la generación del conocimiento, y este conocimiento desde lo local, o como decía David, la incorporación de expertos. La presencia de David en Honduras es un ejemplo de incorporar expertos de países al extremo, diría yo, porque compartir con Costa Rica no es complicado, o con Dominicana no es complicado, porque somos muy similares, pero estamos hablando de especialistas al extremo que permitan el acompañamiento para que los que toman decisiones, desde los gobiernos locales hasta el presidente de la República, los diferentes sectores, tengan información suficiente. Este día tendremos esa oportunidad de tener esta conversación previa para que los técnicos de cada sector tengan la posibilidad de elaborar sus iniciativas, la suma de esas iniciativas se conviertan en la iniciativa de país y estas aspiraciones o necesidades de Honduras puedan ser contrastadas con las ventanas de cooperación. El mundo tiene recursos, el mundo puede apoyarnos, pero debemos tener claridad los hondureños de lo que queremos, y estos son pasos muy, muy importantes, poder elaborar iniciativas en función de lo que el mundo está demandando, los formatos para los fondos verdes del clima, entender que en el mediano y largo plazo la cooperación para países como los nuestros va a estar muy condicionada a este tipo de temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con la dotación de agua, con el cuidado del entorno, internalizar las medidas de adaptación a cambio climático en los modelos de desarrollo del país. Está el alcalde de la Villa de San Francisco, don Janio Borjas. Janio, si lo que quiere expresarle a los invitados y luego me avisa Raúl para bajar las imágenes que él me ha enviado para que las explique a los invitados y a la población. Buenos días, alcalde Borjas. Buenos días, Raúl, y saludando ahí a los panelistas, al doctor Escoto, al ingeniero Paz y a David, al soy israelita. Realmente, como municipalidad, estamos en toda la disposición de colaborar e incluirnos a este programa. Sabemos de la importancia que requiere el cuidado y la protección del bosque, del suelo y el agua. Nosotros, al igual, somos agrónomos, con mucho orgullo egresados de la Escuela Nacional de Agricultura. Así le seguimos llamando nosotros los que egresamos en algún tiempo. Y estamos trabajando en esto. Recién el año pasado pusimos a funcionar una cosecha de agua donde almacenamos arriba de 20 millones de litros de agua.
y estamos pensando de que el problema está, ustedes lo están diciendo, el problema va a ser el agua de consumo y nos estamos preparando. Con esta cosecha de agua que construimos, estamos solucionando el problema de la escasez de agua. Racionamiento de 8 días, de 6 días, lo estamos bajando a 3 días. Y estamos próximos a construir la segunda cosecha de agua que esta semana ya estamos arrancando. Lógico, lo costoso de esta cosecha de agua son las geomembranas, porque la protegemos con una geomembrana para que el agua tenga mayor higiene. Entonces, por lo tanto, los invitamos al presidente de la República, le mostramos esta cosecha de agua. Le estaban apostando a la cosecha de agua para la producción agrícola en Tatumbla, en la parte oriental, pero yo creo que esta iniciativa que hemos tomado nos gustaría que la visitaran, que la vinieran a ver. Vamos a comenzar la segunda, como les decía, y de alguna manera pues con esto estamos dando solución al problema del agua potable en nuestro municipio. Alcalde, explíquenos, ahí están las tomas, explíquenos por favor. Correcto, mire, esta es una cosecha que tiene 45 metros de ancho por 110 metros de largo, a una profundidad de 6 metros, y el agua que sobra de la represa que tenemos en invierno la captamos, y el agua lluvia también. O sea, tiene dos formas de poderse captar el agua lluvia y lo que sobra en la época de invierno, porque recuerden que tenemos gran cantidad de agua en la época de invierno que no la almacenamos, entonces nosotros estamos puestos ahí y la almacenamos. Entonces, ese es el funcionamiento de la cosecha. Luego pasa a los tanques y los tanques hacen la distribución a todo lo que es la comunidad de la Villa San Francisco. Esa es la forma que funciona la cosecha, gracias a MOSET de la Unión Europea, que nos ha colaborado. Ahorita los fondos que vamos a comenzar la otra cosecha son fondos de MOSET de la Unión Europea, que ya terminó el programa, pero que nos quedaron fondos para poder invertirlos en esta otra cosecha que es de gran utilidad y gran beneficio para nosotros. Así de que los invitamos ahí a los panelistas para que visiten este proyecto, que es muy de utilidad y que de alguna manera pues hay que implementarlo en todo el país, porque el problema número 1 es agua potable, agua de consumo. Gracias a Janio Borja, el alcalde de la Villa de San Francisco. Lo felicitamos, ¿qué les parece? Claro, excelente modelo. Hay que felicitar al alcalde, siempre ha sido muy... Qué bueno, ¿verdad? Claro. Y tenemos otro proyecto con él también, ¿verdad? Que tenemos que finalizar y yo le hice una promesa en nombre del señor presidente y la voy a cumplir. Antes de los 6 meses que nos hacen falta, o 7 meses, tiene que estar ese proyecto ya finalizado, que va a beneficiar aproximadamente 1000 manzanas de tierra de pequeños productores que están ubicados en la Villa de San Francisco. ¿Qué le parece a esta iniciativa del alcalde de la Villa de San Francisco? Yo pienso que buenísima. Por un lado, iniciativa muy buena, y tengo entendido que están preparando otro reservorio. Yo me iría más a reservorios un poco más grandes. Según la medida que dijo el señor alcalde, son más o menos 27.000 metros cúbicos lo que hay en el reservorio que nos mostró. Yo estaría pensando ya en todos los lugares hacer reservorios más grandes. Las lluvias van a venir en más cantidades, por un lado, y segundo, es mejor que sobre el agua al final del verano y no que falte. Sería una de las soluciones. Para que los alcaldes, las diferentes fuerzas vivas del país, los sectores sociales se comuniquen con ustedes, ¿qué se debe hacer? Bueno, yo tengo una línea que es abierta, 33 26 42 80. Repita, 33 26 42 80. Mi trabajo es identificar buenas prácticas también, como lo hemos estado haciendo en todo el país. Y hablando de incidencia política, los gobiernos locales, ante la sequía, en algún momento los alcaldes que van a reelegirse o los nuevos alcaldes deben prometer el agua. Debe prometer el agua, porque un niño puede dejar de ir a la escuela un par de días, pero dejar de tomar agua no puede. Entonces, en temas de incidencia política, ahora mismo y en el mediano y largo plazo, estos deben estar en la línea de prioridad. Y si hay buenas experiencias, nosotros nos encargaremos como gobierno de hacerlas ver a otros alcaldes para juntar la cooperación y las necesidades, que al final es el gran desafío de la oficina y de la Delegación de Cambio Climático. Nos vamos, un mensaje a la población. Bueno, como dije antes, en estos tiempos de incidencia política, preguntémosle a los candidatos, a los gobiernos locales y a los candidatos en general,
qué opinan sobre agua, bosque y suelo y principalmente el tema del agua. Alguien que prometa algo debe prometer dotar de recursos del agua. Como lo estaba diciendo el ingeniero Yanio Borja, de 8 días a 3 días de racionamiento. Bueno, a futuro, en el mediano plazo, hay que prometer 0 racionamiento y mejorar la calidad. Esto estaría ayudando mucho para que las poblaciones locales, los gobiernos locales, puedan conectar con sus ciudadanos en temas que son de vida, como el agua. Doctor Muchas Escoto, gracias. como Muchas siempre, gracias a usted. Es un gusto que esté aquí, don David. Un mensaje al pueblo hondureño y le agradecemos que haya venido a ayudarnos. Con mucho gusto vine a colaborar más que ayudar. Estoy a disposición de todo lo que pueda otorgar, tanto por mi parte, tanto como por parte del gobierno de Israel. Puedo dar mi número de teléfono. 897-52469. Más despacio. 897-52469 o por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que estoy... Ahí está asignado. Estoy asignado. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Ministro Jacobo Paz. Raúl, agradecerle porque los medios juegan un papel bien importante para dar a conocer este plan. Este plan debe ser conocido por un niño desde 7, 8 años hasta por un adulto mayor. Todos tenemos un papel que jugar en este plan. Es un plan a mediano y largo plazo que tiene que traer una gran diferencia en el país. Hay que crear todas las bases para que tengamos una Honduras diferente en los próximos años y dejarle una herencia a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Muchas gracias. Gracias al ministro Jacobo Paz, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares, a todas las personas que se han comunicado por las redes sociales, por las líneas telefónicas con nosotros, y como dicen mis invitados, hay que apoyar este plan Agua, Bosque y Suelo para el futuro de Honduras, para el futuro de todos los que vivimos en el país y para el futuro de las nuevas generaciones. No nos cambie un momento, tenemos una interesante programación a las 10 de la mañana. Recuerden, hoy es tu día. Estén pendientes de la programación de Canal 12. Que estén bien. Feliz día. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.